París, 1754. Nacido en un mundo de poder eclesiástico y astucia diplomática, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord estaba destinado a grabar su nombre en los anales de la historia europea. Hombre de tela que dominaría el arte de la diplomacia, demostró ser una figura a la vez enigmática y pivotantemente instrumental, un zorro en el sentido más verdadero, que movía las piezas de un rompecabezas geopolítico con precisión calculada y tranquilidad letal. En la Francia prerrevolucionaria fuimos testigos de cómo esta obra maestra del cálculo estratégico comenzó a definir su época. Fue aquí, en un mundo al borde de un cambio cataclísmico, donde la reputación de Talleyrand echó raíces por primera vez. Como miembro instrumental del clero y astuto participante de los Estados Generales, su sugerencia de nacionalizar los activos de la Iglesia mostró una profunda visión de futuro que se convertiría en el sello distintivo de su astuta estrategia. La delicadeza política de Talleyrand floreció en el vórtice arremolinado de la Revolución Francesa, donde la desesperación, el caos y las oportunidades se cruzaron en un crisol perfecto. A pesar de los peligros y rigores actuales de un entorno tan complicado, fue durante este periodo de polvorín que navegó hábilmente por el creciente tumulto, congraciándose dentro de la jerarquía revolucionaria, y asumiendo un papel de mentor con Maximilien Robespierre, el propio arquitecto del terror. Su magistral manipulación de los acontecimientos fue elogiada cuando tomó la audaz decisión de alinearse con Napoleón Bonaparte en la creencia de una Francia restaurada y revitalizada. Como ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón, la perspicacia política de Talleyrand resultó crucial para mantener el frágil equilibrio diplomático entre Francia y el resto de Europa. Talleyrand, siempre el zorro astuto, aprovecha todas las ventajas, incluso en una alianza envuelta en rivalidades y controversias internas. Sin embargo, la naturaleza astuta de Talleyrand pronto sirvió para deteriorar su hasta entonces productiva relación con Napoleón. Su alianza, otrora bastión de monarquías destrozadas y emblema de las esperanzas de una rápida recuperación de Francia, se desmoronó bajo el peso de amargas diferencias y desconfianza. El intento de Napoleón de frenar el celo diplomático de Talleyrand fue recibido con una rápida traición, que culminó en una persona non grata contra el astuto zorro. A pesar de la caída de Napoleón, Talleyrand se levantó como un fénix del atolladero diplomático que siguió a la abdicación del emperador. Reforzado por su capacidad innata para adaptarse a climas políticos adversos, asumió un papel crucial a la hora de sentar las bases para la reconstrucción de Europa. Participando como actor clave en la etapa dinámica del Congreso de Viena, adoptó su postura diplomática habitual, remodelando aún más la dinámica de poder resurgente del continente. Siempre oportunista, Talleyrand promovió hábilmente la causa de la restauración borbónica, sirviendo finalmente a la realeza en un giro irónico dadas sus inclinaciones iniciales pro-revolucionarias y pro-napoleónicas. Al mismo tiempo, ya sea orquestando su repentina caída en desgracia o ayudándolos a recuperar sus tronos perdidos, Talleyrand, como un maestro de ajedrez, influyó en el resultado de las partidas, alterando notablemente el panorama político de Europa. De las cenizas de los emperadores derrotados y del reino disperso, la astucia etérea de Talleyrand alcanzó alturas sin precedentes, culminando en la compleja matriz de poder de Europa. Su gravedad política era magnética, lo que lo vinculaba íntimamente con juegos de poder internacionales de naturaleza trascendental, y al mismo tiempo le permitía adquirir cierta longevidad influyente. El zorro, ahora gris por la edad pero todavía astuto, hizo realidad su ambición juvenil de convertirse en un centro de poder geopolítico en constante cambio. Sin embargo, el poder no era su única búsqueda, ya que Talleyrand tenía un profundo amor por la cultura, la literatura y las ideas. A pesar de la agitación política, logró fomentar un salón intelectual donde se reunían las mentes más eminentes de su tiempo, fundó la Universidad de Francia y habló con vehemencia sobre el principio de libertad. La yuxtaposición de tales creencias personales con las escurridizas maniobras diplomáticas añade una capa intrigante al complejo carácter de Talleyrand. Como un astuto narrador, Talleyrand a lo largo de su vida tejió múltiples cadenas de narrativas intrincadas, cada una de las cuales resonaba con avances y reveses, victorias bordeadas de traición y astucia envuelta en dignidad. La suya fue una saga de astucia inexorable, que recorrió perpetuamente el filo de la navaja entre la moralidad y la practicidad, creando resultados crueles para unos pocos pero logros innegables para muchos. Napoleón se refirió famosamente a Talleyrand como una media de seda llena de barro, una descripción aparentemente despectiva pero que también estaba empantanada en la admiración por las ingeniosas costumbres del hombre. Es dentro de estos elogios paradójicos que desentrañamos el verdadero corazón de esta historia, la historia de un hombre vestido con una gracia engañosamente modesta, que reaviva constantemente la llama de la diplomacia francesa, un maestro en tejer estrategias extraordinarias a partir de hilos ordinarios. Talleyrand sigue siendo una figura perdurable envuelta en la niebla de la historia, un espectro diplomático que serpenteó inquietantemente a través de los siglos.
A medida que subimos peldaños cronológicos, cada uno de los cuales presenta un contorno diferente de guerra y paz, comenzamos a ver la materialización de esta figura, el viejo diplomático francés fumador empedernido que reformó la historia al aceptar los cambios, fomentar la paz al alentar la discordia, y agregar a la corona de espinas de Europa una rosa ocasional. En un giro bastante poético del destino, fue en Valenciennes, su sede ancestral, donde Talleyrand, el viejo zorro, decidió emplear su último golpe de brío diplomático. Después de haber lidiado meticulosamente con los pases transitorios del poder a lo largo de su carrera, fue durante el capítulo final, la restauración borbónica, que tergiversaría su última intriga palaciega. Adornada con platas antiguas y pesada por el peso de los años y la riqueza de sus incuestionables experiencias, la figura del Talleyrand tal como la conocemos se encontraba frente a su reflejo. Los pasillos con sus susurros resonantes, y los borradores de su antiguo conocimiento presentan su apariencia final, la del anfitrión y el rehén, el verdugo y la víctima, el estratega y la víctima. A medida que se desvanecía en las sombras de la historia, sus risas resonantes y sus historias susurradas continúan rondando las cámaras del poder europeo, un zorro misterioso y majestuoso cuya astuta manera calculada le permitió operar en un mundo enmarcado por las arenas movedizas del cambio ideológico y político con una precisión despiadada. Su vida, al final, sigue siendo un ascenso eterno hacia la cúspide de la evolución diplomática. La mezcla de intelecto político, ingenio personal y sabiduría que ofrece una vida bien vivida avalaba un suministro fácil de recursos que podían intercambiarse astutamente a cambio de poder, estabilidad y la promesa de un futuro mejor. La estratagema de Talleyrand conferiría al zorro un estatus metafórico, un símbolo de dureza nacida de la astucia, de astutas tácticas de supervivencia y artimañas diplomáticas que manipulaban para salvaguardar, cultivar y promover un estado incipiente o avivar un imperio moribundo. Talleyrand, la potencia calculadora, comprendió e internalizó la paradoja de la vida diplomática, un acto de malabarismo de alto riesgo atado por las cuerdas del espionaje, las maniobras políticas y una danza de palabras envenenadas, donde el juicio ético a menudo juega un papel secundario frente a la lógica desapasionada del arte de gobernar, y donde la traición puede, a veces, allanar el camino correcto hacia el éxito, reforzando la creencia de que los zorros que también se hacen pasar por estadistas, eran una raza esencial para que el ambiente de inteligencia carente de matices sobreviviera. Mientras el mundo se preparaba para las turbulentas olas del tumultuoso siglo XIX, Talleyrand asumió el papel de guiar el curso de los acontecimientos. Comprendió la necesidad de reformar la disposición política, vio la importancia de adaptar viejas ideas a nuevas formas y aceptó paradigmas en constante cambio, absorbiendo así en él la esencia de una mente estratégicamente flexible, que busca constantemente el equilibrio entre las mareas de la novedad y la tradición. Los últimos años de Talleyrand resuenan con las inquietantes notas de un requiem, de un hombre que había logrado forjar su lugar en los anales de la historia pero que finalmente quedó atrapado en la red de sus propias manipulaciones. A medida que su yo físico desaparecía lentamente en las sombras, la esencia de su poderosa personalidad impregnaba silenciosamente los ecos de la narrativa política que continuaba desarrollándose en el escenario mundial. La vida de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord fue un testimonio del impacto resonante de la manipulación diplomática, una danza política empañada por intrigas, traiciones y alianzas ilusorias. En todo caso, ofreció una idea de la continua relevancia de la antigua declaración de Platón: aquellos que son demasiado inteligentes para involucrarse en política son castigados siendo gobernados por aquellos que son más tontos. Como arco narrativo de la vida de Talleyrand surgen no meras anécdotas o estudios de casos, sino exploraciones vigorizantes de la delgada demarcación entre estrategia y maquinación, entre prudencia y engaño. Su vida sirve como un sombrío recordatorio de los cambios de paradigma, de la naturaleza transitoria de la lealtad política, de las hipocresías y de las crudas realidades que definen el campo de la diplomacia. Todas las maquinaciones, las traiciones, las medias verdades y los secretos susurrados, en última instancia, fueron el precio que Talleyrand tuvo que pagar por jugar el gran juego, el juego de la diplomacia, donde el riesgo de perder puede significar no solo perder una batalla sino perder la guerra del ingenio, la guerra de las palabras, la guerra de las voluntades que en última instancia determinó el curso de las naciones. A la tierna edad de 75 años, el 16 de mayo de 1838, Talleyrand abandonó este mundo, dejando grabada en la faz de Europa la intrincada red de su legado diplomático. Sus restos mortales ahora están enterrados dentro de la grandeza de la famosa Catedral de Notre Dame, durmiendo bajo la serenidad de piedra de este terreno sagrado. Un sueño de justos, o quizás injustos, condenados a ser juzgados eternamente por la historia. Y así cae el telón, pero la intriga aún persiste. La odisea diplomática de Charles Maurice de Talleyrand fue una montaña rusa de seducción, manipulación, astucia y peligro, un viaje que lo llevó desde el corazón de un París envuelto por las llamas de la Revolución, a los campos de batalla de las conquistas de Napoleón, y a las complejidades del juego de poder que definió la Europa posnapoleónica. En última instancia, su historia constituye un testimonio vivo del adagio de que la historia es escrita por los vencedores, pero su poder reside en las complejidades de quienes participaron. Talleyrand, maestro de la manipulación, maestro diplomático, astuto estratega, paradójicamente
rápidamente se convirtió al mismo tiempo en víctima y vencedor en sus esfuerzos por dar forma a los contornos de la historia de Europa. Talleyrand, al igual que el zorro homónimo de la tradición de Esopo, tenía de hecho muchos trucos en su bolso. Oculta en su rostro elegante estaba la astuta manifestación de un mago político, que conjuraba discursos elocuentes, escribía tratados persuasivos, tejía negociaciones sutiles, todo cuidadosamente elaborado para servir al bien mayor, un bien que solo él previó, un bien que solo él pudo alcanzar. La historia de Talleyrand, el hombre que manipuló a Napoleón y a Europa, es más que una historia cautivadora de juego de poder aristocrático y tratos secretos. Es una exploración fascinante de la condición humana, de la ambición y la adaptabilidad, de las maquinaciones políticas y las pruebas personales, un espectáculo cinematográfico sobre un gran lienzo, un testimonio del poder perdurable y el atractivo seductor de la intriga y la manipulación diplomáticas. El legado de Talleyrand, el diplomático, el estratega, el manipulador, sigue resonando dentro del entramado de la historia europea como testimonio de un hombre igualmente venerado y vilipendiado en las crónicas del tiempo. Siguió siendo el zorro en el corazón del panorama político, manipulando para siempre los hilos del destino. En el corazón del París en constante crecimiento, una ciudad que fue testigo de su ascenso y caída con asombro, la historia de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord todavía se susurra de oreja a oreja, como advertencia e inspiración. En la compleja red de intrigas diplomáticas y oponentes políticos que superaban en maniobras, bailó su danza, custodiada, elegante y peligrosa, un verdadero maestro de la manipulación.